At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Para RCM Centroamérica es un gusto poder compartir esta mañana sobre esta normativa tan relevante que está aplicando para Costa Rica a partir del mes de julio, conociendo de las necesidades que tienen muchos de ustedes y que nos han manifestado sobre esta nueva normativa. En RSM Centroamérica hemos preparado esta charla en la cual esperamos poder resolver inicialmente muchas de sus consultas y estaremos abiertos a poder atender también preguntas que puedan tener al respecto. Para este fin, hemos preparado un equipo de expertos que compartirán con ustedes los aspectos principales de esta normativa. Nos acompaña el socio Nimrod Sasso de RSM Centroamérica, socio del área de impuestos legal y precios de transferencia, localizado en la ciudad de Guatemala. Raúl Díaz, gerente de precios de transferencia, localizado en Costa Rica, con más de 12 años de experiencia en el área y certificado por organismos internacionales en la materia. Y yo estaré acompañándolos como socio del área de impuestos y precios de transferencia de Costa Rica, con el fin de poder complementar cualquier consulta que puedan tener. Como mencionaba, esta normativa es de reciente publicación. Fue la resolución revisada y ya aprobada finalmente. Fue aprobada en julio del mes pasado, estableciéndose como la primera fecha de presentación de la declaración para el mes de noviembre, al 30 de noviembre del presente año, por lo cual se requiere irnos preparando oportunamente para lograr cumplir en tiempo. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva para ir entrando ya en materia. Como les decía, en RCM nos preocupamos por atender sus necesidades y para ello contamos con firma miembro en más de 120 países, por lo cual en sus relaciones internacionales podemos apoyarlos casi en cualquier parte del mundo y en particular en Centroamérica, donde contamos con presencia en todos los países. Podemos apoyarlos en esas necesidades. RCM está ubicada ya en el 6º lugar entre las firmas de contaduría, impuestos y consultoría, lo cual nos fortalece mucho en contar con técnicos y con la experiencia suficiente y necesaria para solventar sus necesidades.
Entrando al contexto costarricense, como les decía, la normativa fue aprobada en el mes de julio, ya estableciéndose formalmente la presentación de las declaraciones informativas de precios de transferencia. En esta resolución fue establecido que el primer año para el cual se deberá presentar la declaración es el año 2024. El periodo de presentación es un periodo extraordinario en razón del mes o la fecha en que fue aprobada esta resolución, por lo cual para el 2024 la fecha de presentación, como les decía, será al 30 de noviembre. Y para los años siguientes, ya la fecha quedaría establecida como dentro de los 6 primeros meses, perdón, dentro de los 6 meses siguientes al cierre fiscal. En Costa Rica, siendo el cierre fiscal normal al 31 de diciembre, tocaría entonces para el año 2026 presentar la declaración de precios de transferencia sobre el periodo 25 al 30 de junio. Entonces vamos a tener ahora dos periodos distintos de presentación y un poco cercanos unos de otros, pero como les decía, para el año 26 se tendrá suficiente tiempo, 6 meses después del cierre fiscal, que serían en términos prácticos unos 3 meses y medio después de la presentación de la declaración de renta el 15 de marzo. ¿Y quiénes están obligados a hacer dicha presentación de la declaración? La normativa establece que las empresas que estén clasificadas como grandes contribuyentes nacionales deberán hacer la presentación. Asimismo, todas las empresas que operen bajo régimen de zona franca. Y hay otro aspecto, un tercer aspecto que es muy relevante porque normalmente puede caer fuera del radar de las empresas, que es cuando ellas realicen transacciones o mantengan saldos con partes relacionadas que superen en total, mediante la suma de todas ellas, 1.000 salarios base, que en este momento ascienden aproximadamente a 462 millones de colones, cercanos a 900, un poco más de $900,000. Por lo cual, este es un aspecto que hemos venido insistiendo mucho en nuestras redes sociales y con los clientes sobre el tener cuidado con este tercer factor que hace que genere la obligatoriedad de presentar la declaración, porque en un grupo de empresas podría fácilmente superarse esta cifra y no tenerse presente, dado que muchas veces estamos pensando más en los grandes contribuyentes y en las empresas de zona franca. ¿Qué responsabilidades le cabrían a las empresas si dejaran de presentar dicha declaración? Al ser una declaración informativa, la empresa podría verse estaría sujeto a una sanción administrativa de hasta un 2% del ingreso bruto del periodo anterior, con un máximo de 42 millones de colones, aproximadamente $80,000, si no presentaran dicha declaración, lo cual corresponde a un monto sumamente alto. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios tiene establecida esta sanción para todo lo que son declaraciones informativas, por lo cual reviste de suma importancia su cumplimiento en tiempo. Igualmente, las empresas podrían entonces tener más posibilidades de ser revisadas con los consecuentes ajustes al impuesto a las utilidades y también al impuesto al IVA por transacciones que se hubieran hecho sin cumplir con los precios de mercado, y siendo entonces que el cumplimiento de esta normativa pues de momento cae sobre un tema muy tributario y obligatorio, pero también hay que verlo como un aspecto estratégico mediante el cual las empresas pueden organizar mejor sus actividades y evitar contingencias fiscales futuras. Así es. Mario, Sí. como acá podemos conversar un poquito de los temas, quería interrumpirte solo para
hacer alguna acotación al respecto, digamos, en cuanto a las sanciones. Claro, Esa sanción que está vigente, esa es por la no presentación, digamos, porque no se presenta la declaración informativa. ¿Qué sucede en el caso de una rectificación? sí, las rectificativas no tienen sanción, son de libre presentación, el- por lo cual lo clave es que se presente en tiempo. Ok, El, el código establece que la sanción puede ser reducida si se presenta, hay unos factores de reducción de sanción que la llevan hasta un 20% cuando el contribuyente por voluntad propia hace la mm, presentación. ya, Eh, pero efectivamente es una sanción muy fuerte. Y ahora que en Costa Rica está entrando en vigencia la oficina, la nueva oficina virtual, el nuevo portal de la Administración Tributaria, donde ya la Administración Tributaria va a contar con toda la información de los contribuyentes de manera consolidada y de muy fácil acceso. Eh, la Administración Tributaria va a poder determinar de manera casi que inmediata las transacciones intercompañías y podrá identificar muy fácilmente aquellos casos que mencionaba anteriormente sobre transacciones mayores a 1.000 salarios base, mayores a 462 millones, eh, y que eh, las empresas que las hubieran realizado no hayan presentado la declaración. Entonces, esto reviste también mucha importancia el, en cuanto a que la administración tributaria ya va a contar con herramientas que pueden identificar muy fácilmente a los contribuyentes que están obligados a hacer la presentación de la declaración. ok. Gracias, Mario. Don Mario, yo creo que también, también interrumpiendo, buenos días a todos los que están presentes el día de hoy. Es importante pues, acotar, esto es sanciones por incumplir con la presentación. Yo incumplo con la presentación y también le doy poder a la administración de que ellos me hagan el estudio que ellos quieran, ¿verdad? Que ellos nos ajusten la base imponible del impuesto sobre la renta de acuerdo a la normativa vigente y que ellos, además de la sanción por incumplimiento, pues también aumenten el nivel de riesgo con un ajuste pecuniario importante a las utilidades. Entonces, es un tema de que quién se quiere jugar el chance, ¿verdad? A no presentar la información, ¿verdad? Entonces, creo que es importante también tenerlo en cuenta. Sí, claro, no, claramente. Eh, y como decía, con la nueva oficina virtual de la Administración Tributaria que va a entrar en uso a partir del 5 de octubre, ya la Administración Tributaria va a tener toda la información de inmediato disponible para hacer esas identificaciones que mencionas. Aprovechando un poco ahí la intervención de Raúl, eh, respecto al fisco, digamos que el precio de transferencia ha venido evolucionando en Centroamérica de hace unos 10 años para acá, un poquito más tal vez. Eh, en los distintos países el fisco en algunos casos ha evolucionado y en otros ha bajado un poquito su nivel en cuanto a la evolución. En Costa Rica, ¿cómo está? ¿Qué información tienen respecto a cómo está preparada la administración tributaria con equipos especializados en precios de transferencia para efectos de auditorías? Eh, hace un año y medio, la Administración Tributaria, eh, en particular su director, una reunión que tuvimos con miembros de la OSD, él presentaba como unos 5 o 6 casos de ajustes que se habían identificado a contribuyentes de alguna relevancia. Me parece que ellos vienen profesionalizándose cada vez más. Eh, Sin embargo, nos parece que tal vez no tienen todavía eh, los accesos a las bases de datos técnicas
para realizar los estudios, los análisis de comparabilidad, y eso les puede traer alguna limitación. Pero desde el punto de vista de fiscalización, hemos observado que en algunos casos, cuando hacen las fiscalizaciones, piden los estudios de precios de transferencia, pero más como un aspecto de ver que se esté cumpliendo. En otros casos, La formalidad, ya más que el fondo. Más que todo la formalidad. Sí, Sí. creo que la falta de la exigencia de la declaración de precios de transferencia les disminuía, digamos, su enfoque en las auditorías, pero ya ahora, de hecho, hemos observado algunos requerimientos de información en algunas auditorías fiscales donde ya están pidiendo de una vez. De hecho, ya tienen, eso nos llamó la atención de que a un cliente le pedían la declaración de precios. ¿Verdad? Pero todavía no estaba vigente la resolución y ya se la estaban pidiendo. ¿Verdad? Y eso era porque en el modelo de solicitud de información que ellos manejan, el modelo estándar, ya tienen incluido ese punto. Entonces, de fijo, en cualquier auditoría fiscal va a venir la solicitud de dicha declaración. También es importante hacer ver que este requerimiento de la declaración es para este grupo de contribuyentes, pero en general la legislación costarricense establece que las empresas deben de tener un respaldo técnico en la definición de sus precios de transferencia. O sea, todas las empresas deben de tener un estudio que les permita demostrar que los precios que han pactado son precios de mercado. Entonces, también los demás contribuyentes tienen que saber que tienen que estar preparados en caso de una auditoría fiscal para poder demostrar que están en cumplimiento con precios de mercado. De manera que el alcance es muchísimo más amplio, ¿verdad? A nivel Mario, que eso es aplicable para todas las empresas, digamos, que tengan operaciones con partes relacionadas y digamos que no están obligadas a declarar ni a tener el estudio, pero sí a demostrar en un momento determinado que si tienen operaciones con partes vinculadas, deben tener una base técnica para poder demostrar que están operando a precios de mercado. Así es como se debería entender. Correcto, sí. Y el tema de tener o no un estudio, ¿verdad? Si bien es cierto, así como lo expusiste, es correcto. Muchas veces esa base técnica de respaldo, casi que sin haber hecho un estudio formalmente, como normalmente se realiza, es difícil poder demostrarlo, ¿verdad? Porque el estudio implica hacer análisis de comparabilidad, ¿verdad? Que las empresas muchas veces no tienen accesos a las bases de datos, digamos, para poder hacer esos análisis. Entonces, que casi que de alguna forma, dependiendo de las transacciones que realicen con partes relacionadas, porque pues habrán algunas transacciones más sencillas que otras, ¿verdad? Pero en muchos casos las empresas casi que se ven en la necesidad de tener un estudio que les acompañe, ¿verdad? En caso de una auditoría. Y en esos casos, Mario, siempre en ese umbral de los casi un poquito más de $900,000, los que estén abajo de eso quedan también fuera digamos, de demostrar este tema de que están operando a precios de mercado, o también están ellos dentro. También están obligados. O sea, ahí no sí. aplica el umbral. No, Ya. correcto. Ok. Sí, sí. Y aplica tanto para transacciones internacionales como para transacciones locales. O sea, entre dos empresas costarricenses aplica también este requerimiento. De manera que el alcance es muy amplio, digamos, en el caso costarricense. Sí, bastante amplio. Don Nimrod, Mario, perdón, nuevamente. Yo creo que también tenemos que comentar atrás, un poquito para atrás con la pregunta de don Nimrod de cómo ha estado evolucionando la administración tributaria local. Si bien es cierto, don Mario pues, expuso muy bien los casos que hemos estado viendo, pues también sí, desde hace más o menos un año y medio atrás, como lo dice don Mario, el gobierno de Costa Rica tiene varias alianzas
con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, con el Reino de España, con el gobierno de Alemania, en donde incluso hay programas de auditores sin fronteras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo hemos visto a nivel regional, los fiscos poco a poco se van profesionalizando con respecto a lo que es la demostración de los valores de mercado que se presentan en estas declaraciones. Entonces, nos va a tocar a nosotros poco a poco ir educando al fisco, pues sí, más sin embargo, ellos también tienen las herramientas para poder basarse con equipos que ya sí están preparados en otras latitudes y de quienes van a tomar también la experiencia del caso para futuros procesos de fiscalización, ¿verdad? Entonces, creemos que ahora con esta primera presentación lo que se va a venir para arriba va a ser un caso de importancia en el aumento de las fiscalizaciones que van a haber en la materia, ¿verdad? Ok. Sí, claramente. Sí. Muy bien. Entonces, para entrar ya en materia, en detalle de la resolución, voy a dejarlos en compañía de Raúl para que continúe ya con la presentación de este tema. Gracias. Rocío, si gustas, pasas. Solo, no sé si al inicio comentaron, digamos, para las personas que están presentes, que las preguntas van a ser al finalizar, digamos, la presentación de cada uno. Sí, sí, Sí. lo habían comentado. Sí, ok. Sí, y creo que, bueno, vamos a tener un código QR para que puedan presentar sus preguntas, y creo que también vía WhatsApp habrá esa posibilidad. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, tal vez dando seguimiento y antes de entrar en la plena materia de la declaración, es importante ver que eso tiene varias aristas. Entonces, normalmente el flujo de operaciones dentro de un ciclo de precios de transferencia, pues va a involucrar desde el momento inicial donde se está planeando todos los forecasts administrativos, todos los presupuestos que se llevan a cabo en las compañías, hasta el culmen con lo que es la presentación de una declaración en la materia. Para lo que hemos visto de lo que va a ser en los periodos ordinarios, como lo decía don Mario, el primer ordinario va a ser el 2025, con presentación en junio de 2026. Entonces, en ese tipo de años, en ese tipo de ejemplos, vamos a ver que el ciclo de precios de transferencia va a ser de 18 meses, iniciándose, qué sé yo, el 1 de enero del 2025, cuando se empieza ya administrativamente a lo que es la planeación de las operaciones que tienen con partes vinculadas, todo lo que es el presupuesto de las operaciones a nivel de las transacciones de venta, compras, etcétera, el que se vayan a llevar a cabo durante el año, y va a ir poco a poco avanzando el periodo fiscal, llegando al primer trimestre, al segundo trimestre, en donde ya se van a empezar a ir viendo tal vez desviaciones con respecto a lo que fueron los presupuestos que se hicieron al inicio del periodo. ¿Qué es lo importante? Que entonces, cuando ya el periodo fiscal esté un poco avanzado y que tengamos información comparable de mercado, en paralelo se vaya llevando a cabo también un proceso de documentación y de revisión de los benchmarks del mercado. ¿Para qué? Para que tanto el estudio de precios de transferencia como la contabilidad que se está llevando a cabo durante el ejercicio fiscal pues vayan de la mano, ¿verdad? Entonces, esto se debe de ir documentando en el estudio de precios de transferencia en el mismo momento en que está ocurriendo con la contabilidad. Generalmente vemos que las compañías desarrollan sus estudios de precios de transferencia hasta después de que el ejercicio fiscal ya cerró. Entonces esto nos brinda un poco de dificultades porque ya nos vienen con ajustes en temas de la materia que se pudieron haber corregido si se hubiera llevado a cabo el proceso de documentación en paralelo con la contabilidad. ¿Por qué? Porque básicamente es como debería de llevarse a cabo el proceso de una forma idónea. Claro, llegamos al cierre del periodo fiscal ahora en diciembre y como se ha ido llevando a cabo todas las revisiones de mercado en función de lo que también se está documentando con terceros independientes, entonces, si hubiera necesidad de hacer algún ajuste contable, se tiene la información para poder hacerlo. Y se presenta así ya en estados financieros, con números cerrados y que también tienen el check de cumplimiento con el principio de libre competencia. Cruzamos al ejercicio fiscal 2026, ya se nos viene la declaración de presentación de renta a mediados de marzo.
Entonces, con esto garantizamos que la declaración de renta pues también tiene una seguridad razonable de que los datos que están incorporados en el impuesto del ISR pues también están en cumplimiento con el principio de libre competencia. Digo 18 meses porque, como decía don Mario, pues el periodo de presentación para los que hicieron en diciembre va a ser en junio. Entonces, ya para junio del 2026 vamos a estar presentando la declaración de pesos de transferencia, muy importante, con coherencia en la declaración de renta, con coherencia en estados financieros. Entonces, vamos a tener una homogeneidad de todos los datos que están presentes a nivel contable, a nivel de mercado y a nivel de lo que se está declarando a la DGT en este caso, para poder pues, estar en cumplimiento con lo que es la materia fiscal, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que tenemos algunos clientes que hemos podido ayudarles en este aspecto, principalmente a través de transacciones de intereses, que nos dicen, mira, tengo un financiamiento que quisiera ver cómo está la tasa de interés durante este periodo fiscal, y no después de que ya cerró para ver cuánto pudo haber sido el interés de vengado, sino que cuál es la tasa de interés que se está dando en el momento. Y de esta forma están garantizando que al cierre del ejercicio, pues esos números están calzando. Entonces, es importante que todos los que estamos metidos en esto, administradores, contadores, etcétera, pues tengamos la claridad de que hay que ir girando en torno a que esta es la forma correcta de llevar a cabo los próximos ejercicios fiscales. Rocío, si gustas pasos. Ahora sí, vamos a ver, tal vez esta partecita la vamos a tocar como una pincelada. Yo creo que incluso don miembro puede intervenir y creo que al final de la presentación va a tocar un poquito de esta información. A nivel regional, ¿cuáles son algunos de los tal vez errores que se han visto a nivel de la que es la presentación de declaraciones informativas? Entonces, lo que les comentaba hace poco. La información es inconsistente en lo que está documentado en un estudio de precios de transferencia con respecto a lo que se está declarando. ¿Qué pasa? Que podemos estar haciendo un documento de precios de transferencia en una fecha determinada, con una contabilidad determinada, y cuando se va a presentar la declaración, pues la contabilidad se vio variada y los indicadores de rentabilidad que se están presentando ya no coinciden con lo que están en el estudio. Y no se indica tampoco al consultor de que hubo un cambio como para poder hacer un ajuste al reporte, y si fuera que la administración tributaria lo solicita, pues va a haber datos diferentes, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esto, que hay que cambiar la información en el caso de que haya sufrido ajustes. La mala aplicación de metodologías, Raúl, esto ya, señor, sí, solo en esa parte me gustaría acotar adelante. algunas vivencias que hemos tenido Dale. acá en Guatemala. Nosotros, porque en Guatemala tenemos una circunstancia muy particular. Digamos, declaramos en marzo todo. Renta, precios del anexo de pago de transferencia, y los contribuyentes especiales en Guatemala están obligados a presentar un informe de auditoría externa, y que se debe presentar justamente en el 31 de marzo también. Entonces, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Que la información que nos dan al equipo de pago de transferencia es una información que todavía está en proceso de la auditoría. Entonces, sujeta pues a ajustes que puedan provenir como resultado de la auditoría. Entonces, a veces, no, es frecuente que esa información que nos dan al inicio tenga cambios. Entonces, a raíz de algunos pues experiencias que hemos tenido con el fisco, donde ellos han detectado esas discrepancias, pues, hemos tenido que a veces ir a ver ajustes con ellos, y nos dicen, mire, aquí la compañía declaró una información financiera en en la información financiera de precio de transferencia, en la información el informe de los auditores, y también en la declaración de impuesto a la renta. Entonces, nos dicen, ¿por qué las diferencias? Y pues realmente se deben a eso. Entonces, eso causa problemas. Nosotros ahora, a raíz de eso, implementamos aquí algunos procedimientos en el equipo de transferencia de que verifiquemos esas cifras, y donde no podamos,
pues nosotros le advertimos a nuestros clientes de que verifiquen eso antes de que presenten, digamos, todo lo demás, porque no todo está en control nuestro, digamos, nosotros dependemos de la información que nos da la auditoría, la contabilidad, y pues luego, pues lo que pueda suceder sale de nuestro control, pero sí es algo importante lo que comentas en ese sentido. Entonces, nos ha generado muchos problemas. En el caso de ustedes, yo creo que van a tener esa ventaja de que van a declarar en junio, igual que sucede en Panamá, también que tienen esa fecha. Salvador igual tienen un poco ese problema, Honduras más o menos, entonces, porque Honduras declara en abril, pero sí es un problema que hay que ponerle cuidado. Básicamente, Raúl, gracias. Gracias, Andrew. Bueno, no, pero digamos, es que es importante porque si al final del día uno pues consulta también, ¿verdad? Pero vamos al caso, los responsables de la presentación y de la información que se da, pues son cada uno de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces sí es importante tener la claridad de lo comentado. Otro error que hemos notado, tal vez una mala práctica más que un error, es que la información tiene que ser actualizada año con año. ¿Y que nos hemos topado a veces en otras latitudes? Que si bien es cierto, uno puede ingresar a la plataforma e introducir datos, esos datos no se mantienen con la actualización periódica que se debería de hacer de acuerdo al impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora va a ser la presentación del 2024, ¿correcto? Se va a presentar en noviembre. La información comparable de las compañías que se tomaron del mercado, pues es información financiera que ya está cerrada ya hace varios meses. El ejercicio fiscal 2024, tanto en bases de datos como de los contribuyentes en este caso, ya debería estar lista. Entonces, dos temas. Si yo fuera el fiscalizador, yo no esperaría ver información de comparables de periodo fiscal 2023. ¿Por qué? Porque estamos en una ventana de oportunidad donde el ejercicio fiscal 2024 ya tiene datos sólidos, entonces ya debería de estar mostrándose la información de ese periodo. Ese es un tema. El otro tema es que hemos visto contribuyentes que, por así decirlo, hacen el estudio 2022 con información 2022. Llega la presentación del 2023, llega la presentación del 2024, pero en la del 23 y en la del 24 están incluyendo los mismos datos de mercado con la misma información financiera que estaba en el 2022. Ese tema tampoco debería de ocurrir justamente porque la información debe de ser actualizada año con año. Entonces es importante tener en cuenta esto y intentar evitar ese tipo de mala práctica, ya que esto nos acarrearía pues, posibles sanciones, ¿verdad? Ahora, la mala interpretación de las fechas, creo que es algo bastante notorio en las transacciones principalmente de financiamiento. Los contratos a veces están muy claros con cuándo es que se inicia los periodos de documentos por cobrar o por pagar, y pues simplemente se ponen esas fechas de forma tal vez antojadiza o tal vez de forma errónea, pero estos temitas van acarreando poco a poco lo que son errores en los cálculos y errores en la información que se está presentando, y por lo tanto también nos va a acarrear sanciones y multas. El último punto yo creería que también es muy importante. Hay de muchas, como cualquier declaración, estas son informaciones que vamos a tener que llenar casi que a mano. No es una información que se tenga que presentar en un formato que eventualmente va a ser cargado a la plataforma del Tribu, sino que hay que introducirse a Tribu y de Tribu ir cargando cada una de las etapas de la declaración manualmente. Entonces, estamos muy sujetos a un error humano de un cálculo, de un dato, de que se está poniendo información de una cajilla en otra. Pues sí, todo esto tiene que tener un doble, triple check antes de presentar el botón de submit, porque si no, entonces también nos va a acarrear sanciones y multas. No sé si gustas pasas. Vamos a ver un caso práctico con varias operaciones. Creo que de esta forma podemos ir ejemplificando un poquito lo que pretendemos mostrar de lo que el Tribu va a hacer y cómo es que la declaración informativa va a solicitar los datos de la información, ¿verdad? Entonces, pues si lo leemos, tenemos un caso de una compañía que está domiciliada en Costa Rica. La industria de esta compañía es una manufacturera de temas metalúrgicos y es para el ejercicio 2024. Esta compañía, pues básicamente, pasemos, Rocío.
el tribu nos va a dar lo siguiente. La primera etapa de presentación va a ser la sección A. Hay que reconocer en esta sección la información de la compañía, que en este caso es la encargada de presentar la declaración, ¿correcto? Entonces, el número de declaración, la razón social, si la declaración es una rectificativa o no, ya son datos que nosotros vemos que el tribu va a jalar por default. Pero sí hay que informar sobre la cédula del contribuyente, sobre si el contribuyente está o no domiciliado en una zona franca. Muy importante, hay que declarar el nombre de la base de datos que se está utilizando para realizar los estudios de comparabilidad. Este punto, vamos a ver, para algunos contribuyentes, en específico, casos muy tal vez específicos, posiblemente sea un no aplica, porque no para todas las evaluaciones de precios de transferencia es necesaria la utilización de una base de datos. Entonces, podríamos incluso poner que no aplica eso, sí, pero si tenemos en cuenta que la información que se va a solicitar después sí acarrió el tema de la base de datos y no ponemos el nombre de la base de datos, entonces ya ahí tenemos un error y por lo tanto también tenemos una sanción por ese error, ¿verdad? Pues identificar bien el periodo fiscal y en este caso también el cierre impositivo, ¿verdad? Porque dependiendo de ese cierre van a correr los 6 meses posteriores para la presentación de la declaración cuando corresponda para el 2025 y años futuros, ¿verdad? Rocío pasa. Entonces, a nivel de la primera transacción que vemos en el caso, recordemos que es una compañía que está en Costa Rica y que está en la industria metalúrgica, es una manufactura. Y esta compañía lo que hace básicamente dice, le voy a comprar materia prima a una compañía que se encuentra en Colombia. Un monto de 54 millones de colones. Brincamos de la sección A, donde se da la información del contribuyente que está presentando la declaración, a una sección B, que es declarar la información de la parte vinculada. Entonces, en este caso, pues anotamos el número de cédula jurídica. Como les digo, todos estos van a ser detalles que hay que incluir manualmente. ¿Por qué? Porque muy probablemente, si no es una compañía que está domiciliada en Costa Rica, pues la Dirección General de Tributación no va a tener los datos. Entonces hay que digitarlos de forma manual. Declarar la razón social de la compañía con la que se tuvo la transacción. Muy importante, decir cuál fue la actividad económica a la que se llevó, o que llevó a cabo la compañía vinculada y el país donde está domiciliada. Esas son informaciones que hay que escribir de forma manual y hay que tenerlas claras porque si no, entonces sería pues mal informarlos dentro de lo que está en la base de datos que se está incorporando al TribuCR, ¿verdad? Cuando llegamos a la sección del criterio de vinculación, esta sección sí va a abrir un desplegable. Este desplegable nos va a dar los 10 criterios de vinculación que están presentes en Costa Rica y que están presentes en la declaración informativa. Para este caso pusimos pues el criterio número 1, ¿verdad? Más sin embargo, habría que ver y elegir el criterio que esté conforme a lo que se haya documentado en el estudio de precios de transferencia. Rocío, si gustas pasas para ver los criterios. Entonces, en Costa Rica, en los últimos años, hemos tenido pues, varios modelos de esta declaración que no han avanzado y que poco a poco han ido modificando estos criterios de vinculación. En algún momento tuvimos pues, criterios de vinculación por consanguinidad y por afinidad. Ya para la declaración, esto no aparece. Entonces es importante tener en cuenta de que estos van a ser los finales que deberían de estar respaldados tanto en el estudio de precios de transferencia y que vayan a ser anotados en la futura declaración. Pasemos, Rocío. Seguimos dentro de la sección B. Estamos todavía por... Señor. No, perdón. No, tal vez devolviéndonos un momento a la diapositiva anterior, vemos que existe una variedad de criterios que definen esa vinculación y en consecuencia... sí, es que te Mario. Sí, esos criterios y que pues, en consecuencia podrían disparar entonces la obligatoriedad del contribuyente sobre contar con un estudio para cuando caigan dentro de la definición de partes vinculadas. ¿Verdad? Y creo que ahí es muy importante que las empresas revisen en detalle estos criterios,
por cuanto vemos de que es bastante como detallado y extenso. Y quería aprovechar tal vez aquí en la presentación de Teams, en el icono de QA, de Questions and Answers, pueden ir planteando las preguntas correspondientes en la medida que lo quieran ir haciendo. Entonces, adelante, Raúl. Ok, perfecto. Solo, perdón, aprovechando ahí que regresaste a esto, a los criterios, Raúl, Sí, señor. no veo dentro de esta información algo relacionado con digamos, las que son entidades que tienen un contrato de distribución, digamos, que sea exclusivo. ¿Eso no está como criterio en la ley? En algún momento, don Niembro, como le comentaba, también habían temas de consanguinidad y afinidad, ¿verdad? En algún momento existió, más sin embargo, para la resolución, estas son las finales que se presentan. Ahora, si usted ve el que dice 2A, habla sobre contratos de colaboración empresarial. No deja claro, no deja mayor tema sobre qué tema de transacciones, ¿verdad? Básicamente, ese rubro podría llegar a vincular a un montón de compañías por el simple hecho de decir, no tengo tal vez dirección ni un tema societario, pero tengo un contrato con un proveedor a quien le compro, valga la redundancia, pues la materia prima, ¿verdad? Como en el caso que estamos viendo en el ejemplo, y la compra de esa materia prima pues supone más del 50%, el 70%, qué sé yo, de mi utilidad. Ahí aparece el 25%, pero ya en ese caso, pues ya sería un proveedor que se considera vinculado. Entonces, ese tal vez sería como la respuesta a lo que nos está consultando, ¿verdad? El punto Más o 3. menos, sí, y el 3 igual tiene ahí algunas otras cosas, digamos. No, el 3 va en función más bien sobre las operaciones que llevamos a cabo con compañías en domicilios de tributación reducida, ¿verdad? Entonces, que sea una tasa impositiva de renta al 40% menor de lo que estamos hablando en Costa Rica. Entonces, 17%, si no me equivoco, creo que es de ahí hacia abajo. Aunque no haya ningún tema de exclusividad ni de nada por el estilo, si tengo una transacción con una compañía, qué sé yo, que está en Islas de Man o en Bahamas, y presentan ese tipo de transacciones comerciales o financieras, pues se supone que hay vinculación y debería ser agregada también en la declaración, ¿verdad? Sí, 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 digamos que en la ley de Guatemala, por ejemplo, sí, tácitamente establece que cuando hay un contrato de distribución exclusivo, sí se considera que hay vinculación. Sabemos que sí, sí, sí lo tiene. No tiene esta parte ese numeral 3 que mencionas ahí de las entidades que tengan, las jurisdicciones, mejor dicho, que tengan una tributación menor o paraísos fiscales, como igual sucede en El Salvador. El Salvador sí lo tiene claro, Sí, 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 y, sí, exacto. y ellos emiten incluso quienes se consideran paraísos fiscales, digamos, emiten un listado Sí. cada cierto tiempo. Ok, gracias, Raúl. Porque Sí, pues, justamente, también, dale, tal Omar. vez en el caso ese del 2A que mencionaban, ahí podrían tener cuidado las empresas que participen en forma consorciada en Sí. licitaciones, ¿verdad? De acuerdo con el acuerdo que tengan entre ellas, ¿verdad? Porque eso se ve mucho en la parte de contratación administrativa costarricense. Ok. No, digamos, de hecho la semana pasada tuvimos una entrevista, Omar y yo, ¿verdad? Y comentábamos esto, ¿verdad? De que la declaración nuestra es como una combinación entre las declaraciones que están presentes ya en Centroamérica, porque como decía Don Nimrod, hay datos que están presentes, pero hay otros que no. Entonces, hay que tomar en cuenta muy, muy en claro de, pues, los datos que realmente hay que presentar. Entonces, de momento, estos son los criterios de vinculación que tenemos. Entonces, a esos es a los que hay que pues, sumarles esfuerzos para la presentación de la declaración, ¿verdad? Eh, Avancemos, Rocío, por favor. Entonces, bueno, seguimos dentro de la sección B, que es la información del contribuyente en la transacción. Entonces, cuando llegamos al tipo de operación, ahí se nos va a abrir un desplegable de 58 tipos de operaciones, 29 de ingreso, 29 de gasto, o de egreso en este caso, en donde tenemos que ir seleccionando, ok, cuál fue la transacción que realmente nos correspondió durante el ejercicio fiscal. Recordemos que es una compañía que está en Colombia,
y que en este caso lo que se encarga es de exportar materia prima a Costa Rica. Entonces, estamos presentando la información de la compañía costarricense. La transacción es una compra de materia prima, es un egreso local por la compra de estos productos. Entonces, sería esa la selección de la información que habría que anotar en ese reporte. El monto de la transacción, aquí en esta parte se dice el monto total por el concepto. Recordemos que pueden ocurrir 100 compras en el año o más, ¿verdad? Sin embargo, no es poner el monto de una compra en específico, es poner el monto total de lo que yo le haya comprado a esta compañía. Entonces, durante el periodo fiscal, según el ejemplo, son 54.350.000 colones. Y posterior a esto, pues sería la selección de la metodología que se llevó a cabo en el estudio de precios de transferencia. Se nos va a abrir un desplegable de 7 metodologías que están aprobadas en Costa Rica, 5 metodologías que son las que normalmente vemos y 2 con respecto a valoración internacional y regulación del precio dado por el Estado. En este caso se me puede ocurrir que para compañías agrícolas, qué sé yo, la producción de caña, Laica en Costa Rica ya define ese tema del precio de la caña, y entonces ya yo no me tendría que ir en este caso a decir que tengo una valoración de un precio internacional o de un precio que está con una base de datos cuando ya yo tengo una cotización interna costarricense. Entonces, para algunos casos en específico, esta debería ser la metodología seleccionada, ¿verdad? Para el ejemplo que estamos dando, vamos a utilizar un método de rentabilidad. Entonces, vamos a utilizar un margen neto de la transacción. Entonces, avancemos, Rocío. Es importante que veamos que dependiendo de la metodología que seleccionemos, también se nos van a abrir o se nos van a cancelar algunas de las casillas que hay que llenar, ¿verdad? Entonces, como utilizamos una metodología de rentabilidad, se nos va a ver aperturada la casilla de cuál es la parte en análisis. La parte en análisis va a ser decir, ok, aunque yo estoy presentando una información de una compañía en Costa Rica, la información financiera que yo estoy analizando para este caso va a ser la compañía que está en Colombia. Entonces, aunque parezca extraño, pero esto es parte de la materia de precios de transferencia día a día. Entonces, vamos a decir que la compañía que va a ser analizada va a ser la compañía colombiana. ¿Por qué? Porque tiene información financiera más disponible, porque tiene un flujo de operaciones más sencillo de evaluar, etcétera, ¿verdad? Para este ejemplo, utilizamos este criterio y lo seleccionamos. ¿Qué es el tema? Que si hubiéramos elegido una metodología en la casilla anterior que no hubiera sido de rentabilidad, sino que hubiera sido de precio contra precio, porque tal vez la información nos daba para poder hacer ese tipo de evaluación, las casillas que están abajo de informar el precio y el precio comparable se nos van a habilitar. Si no seleccionamos ese método, no van a estar habilitadas, pero si seleccionamos, entonces sí. Entonces, ya en ese caso, habría que anotar cuál es el precio promedio de todos los productos que se compró en el ejemplo que tenemos de productos metálicos. Entonces, para el ejemplo pusimos 100.000 colones, ¿verdad? Entonces, eso sería como el precio promedio dentro de todos los 53 millones de colones que se compraron. Siguiendo con el ejemplo, si fuera de que utilizamos el método de rentabilidad que marcamos al inicio y estas casillas del precio y del precio comparable no se habilitan, entonces ya aquí habría que indicar el indicador de rentabilidad, del rango de rentabilidad que se pone a nivel del cuartil superior y del cuartil inferior. No nos solicita anotar la mediana del rango intercuartil, solo nos pide poner el tercero y el primero, en este caso. Entonces, estos datos son muy importantes porque sin el estudio de precios de transferencia, pues básicamente esta información no podría ser analizada de forma actual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muchas veces intentamos hacerles ver, que nos dicen, ¿puedo hacer la declaración sin hacer el estudio? La pregunta es, puedes llenar los datos, más sin embargo, la razonabilidad de los datos, pues no tienes cómo comprobarlo con respecto a la información que tengas que tener documentada en un reporte, ¿verdad? Entonces, eso es un punto muy, muy importante acá. Sí, consultas, ¿no? Okay, avanzamos. Cuando hemos seleccionado ya la metodología, aquí se nos viene un tema de que la misma plataforma nos va a identificar la fórmula del indicador de rentabilidad que nosotros estamos seleccionando, ¿verdad? Entonces, por haber elegido un método de rentabilidad, se nos va a decir, listo, voy a utilizar un indicador sobre ese método, que es una razón financiera, que básicamente en este caso va a ser el ingreso de la operación
a nivel de división con respecto a los ingresos, ¿verdad? La utilidad operativa entre los ingresos. Y pues básicamente eso es información que nos va a dar. El indicador de rentabilidad que estamos anotando acá va a ser el de la parte analizada. Entonces, en este ejemplo, pues sería la información de la compañía colombiana. Aún y cuando estemos presentando información de una compañía en Costa Rica, la información financiera, como les indiqué previamente, es la de la colombiana, ¿verdad? Para el ejemplo que estamos dando. Y presentamos pues, una fecha de inicio de la explotación del intangible y de cierre del tangible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Y básicamente, si durante el 2024 las primeras compras que se llevaron a cabo fueron en marzo, entonces se pone la fecha de marzo. Si las últimas compras que se llevaron a cabo fueron hasta en diciembre, entonces se pone la fecha de diciembre. En caso de que no haya un tema contractual y de que nada, entonces lo que va a hacer el respaldo va a ser el sustento de la contabilidad. ¿Cuándo fue realmente que se dio la operación con la compañía en Colombia? Es el dato que hay que anotar ahí. Avancemos, Rocío. Raúl, una Señor. preguntita, Raúl. Sí. Cuando hablaste de las bases de datos, o de los métodos, mejor dicho, Ajá. por ahí hay algo que mencionas que en Costa Rica hay precios que son controlados por el Estado. Entonces, esto va más a commodities que el Estado controla, o hay otros productos como medicamentos que se dan en el mercado local, principalmente que igual le sucede en El Salvador, que hay como precios topes, o qué tan variado es te pregunto esto para ver la factibilidad de utilizar pues con más frecuencia ese tipo de bases de datos. Por ejemplo, que te dijera yo en el caso del banano, que es un producto que todo Centroamérica lo exportamos, tiene ese control ahí esa información que se puede utilizar como comparable ahí en esa base de datos que mencionas. No, es que, vamos a ver, tal vez, me expliqué mal. No es que no es que el gobierno tiene una base de datos, don Nimrod, con la información de estos temas. Lo único es que hay productos, como les decía, como la caña, que ya la Liga Agrícola de la Caña en Costa Rica ya tiene un precio definido por el, qué sé yo, por el quintal de caña de azúcar para convertirlo en azúcar de mesa, ¿correcto? Entonces ya ese precio ya está dado. Entonces es un precio que a nivel de gobierno ya está respaldado mediante esta institución, ¿correcto? Sí. No ¿Qué es que es otros, una... qué Sí, no, otros, qué otros productos hay así controlados o que tengan esa información que pueda utilizarse? alquileres dados por la Sujeval, en este caso el metro cuadrado para algunos tipos de inmuebles en el área metropolitana en Costa Rica también podrían entrar dentro de este curso de ejemplos. Ah, ok. Entonces es importante ver que tal vez no solo para productos agrícolas, ¿verdad? Pero por ahí va. Ahora, lo que comentaba del banano, qué sé yo, algunos metales preciosos, etcétera, ya eso sí lo tomamos más como un commodity, ya sí no es tanto regulado a nivel local, sino con lo que vemos con el precio internacional que es estándar, porque es un producto de una industria que tiene pues mucho flujo, como el café también, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. entonces, ese sería el tema de la metodología, ¿verdad? Que podemos decir, ok, listo, podemos utilizar esta información y no irnos a bases de datos internacionales como la que normalmente utilizamos, ¿verdad? Para obtener rentabilidades, sino que vamos a tener información internacional, pero para obtener precios directos de mercado, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo te comentaba esto porque pues la idoneidad del MPC es, digamos, que es el método más preciso, ¿verdad? Sí, Digamos sí, que, sí. entonces, Claro. lo que sucede es que pues no es tan fácil tener información comparable. Entonces, porque si tuviéramos bastante información comparable, tendríamos menos conflictos con el fisco, Sí, porque aquí está pasa exactamente lo mismo. menos sujeto a subjetividad como sucede con los otros métodos, ¿verdad? Sí, Básicamente. exactamente. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, es parte de la práctica y parte de lo que hay que tomar en cuenta en cada una de las evaluaciones que se llevan a cabo. Este flujograma que estoy mostrando en este momento, pues básicamente lo que estamos haciendo acá es resumir el total de las operaciones que la acompañan en este caso, ¿verdad? Que es la que está en el recuadro azul, que es la que está presentando la declaración informativa, pues tiene con su grupo. Ahora, de todo lo que hemos dicho, de todas las casillas que hemos ejemplificado, de cómo llenar la metodología, el tema de la información, etcétera, es únicamente con la transacción en Colombia. Ahora,
las transacciones que en este ejemplo tenemos con la matriz, con la compañía que está en Francia y con las otras compañías que están internamente en Costa Rica, pues también hay que ir a la sección B de la declaración y para cada una de estas compañías poner cuál es la industria en la que se desenvuelven, poner su razón social, poner la cédula jurídica de cada una de estas empresas, ¿verdad? El domicilio fiscal, volver a seleccionar el criterio de vinculación que tiene con la compañía que está en este caso presentando la declaración, porque, ok, para la compañía con Colombia puede ser que sea un tema de control por el contrato que decíamos anteriormente, pero por el tema con la matriz a lo mejor ya es un tema societario, entonces el indicador va a cambiar. Seleccionar cuál es el tipo de la transacción que se tiene. Entonces, ok, ya yo con la matriz ya no tengo una compra de materia prima, lo que tengo es un pago por servicios de gerenciamiento recibidos, cosas que pasan en el día a día con nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la transacción que se seleccione, también en la declaración se van a ir abriendo diferentes secciones. Entonces, si ya yo estoy diciendo que voy a elegir una transacción de servicios, ya la parte de la información de la declaración, donde puse yo la data con Colombia, que era de informaciones tangibles, no se me va a abrir. ¿Por qué? Porque el código de la operación que estoy poniendo, que es de servicios, ya no me abre una sección C, ahora me abre una sección F de otros servicios. Y es ahí donde hay que empezar a declarar lo que corresponde a la información del servicio recibido, etcétera, ¿verdad? Igualmente con el tema de los intangibles, ya no se me va a abrir una sección F para temas de servicios, sino que se me presenta una sección D de operaciones derivadas por usos intangibles, en donde hay que presentar, entonces en este caso, cuándo también fue la fecha de inicio de explotación del intangible, las tasas que se tienen que utilizar con respecto a niveles contractuales por el intangible utilizado, cuál es el tipo de intangible utilizado, etcétera, 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 ¿verdad? En el caso de Francia, ok, financiamientos recibidos. Entonces, aquí se nos va a desplegar toda una lista de posibles tasas de interés de mercado que son las que estamos utilizando como comparables y que nosotros debemos de seleccionar para darle respaldo a la declaración, al igual que la fecha de inicio del préstamo del contrato, el tipo de financiamiento, si es un financiamiento de pues puro, si es un contrato a 1 o 2 años, si es un cash pool más bien, que en este caso pues, va a variar la metodología, si es una línea de crédito, entonces dependiendo del tipo de financiamiento también va a tener diferentes tipos de información que tienen que ser llenadas y que tienen que ir respaldadas con su correspondiente sustento. Lo que decía anteriormente de los alquileres, ok, entonces ya no tengo operaciones internacionales, ahora nada más tengo operaciones locales, ok, listo, la compañía, el del producto que le compró a Colombia, lo manufacturó internamente y se lo revendió a otra compañía en Costa Rica, que es la que finalmente lo va a distribuir al cliente final. Entonces, esa venta de producto, pues también va a ser parte del análisis y va a tener otro tipo de metodología a utilizarse. Entonces, también hay que detallarla paso por paso, con quién fue que se hizo, cuál fue la metodología seleccionada, el nivel del criterio de vinculación que tengo con esta compañía local, que o nuevamente puede volver a variar. Entonces, con cada una de las empresas hay que tener muy claro esto. Ahora, si ustedes ven, el monto de cada una de estas operaciones no llega a 462 millones de colones, pero el conjunto de todas las operaciones de ingreso y de gasto sí lo supera. Yo justamente ayer tenía una relación con una reunión con un cliente y nos comentaba eso, ¿verdad? Decía, Raúl, tengo 2 operaciones, tengo una con una compañía que está en Estados Unidos y pues tengo 1.000 millones de colones en transacciones y tengo otra compañía que es vinculada y que tengo operaciones creo que era en Colombia. Y llega a 300 millones. Entonces, a la hora de presentar la declaración, voy a presentar la declaración con la información de Estados Unidos nada más. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Entonces, yo me quedé pensando, pues es una pregunta muy válida, pero realmente no. La materialidad va porque tiene 1.300 millones de transacción en este caso, ¿verdad? Entonces, hay que presentar todas las operaciones. No quiere decir que hay que presentar solo las transacciones que superan el umbral, sino que en el conjunto de las operaciones, si se supera el umbral, hay que presentar a todas las compañías con las que se tuvo operaciones en ese periodo, ¿verdad? Entonces hay que tener eso muy bien definido. Rocío, las diapositivas que vienen posterior lo que hace es dar como ejemplificación de cada una de estas operaciones. Entonces, si gustas, vamos hasta la parte de Centroamérica, porque ya digamos, esto ya está abarcado.
Bueno, aquí básicamente eso es el caso. Aquí lo que hay que tener en presente es cada operación tiene que ser cargada en la sección B. Cada compañía con la que se tuvo una operación tiene que ser cargada en la sección B. Y dependiendo de la metodología que se seleccione, me van a habilitar otras subsecciones en la plataforma. ¿Para qué? Para que al final ya yo pueda guardar los datos y ver un borrador de declaración en donde tengo una parte que es la que presenta los datos, las contrapartes con quienes tuve operaciones, cuáles operaciones tuve y las características que tiene cada una de estas operaciones durante el periodo fiscal, ¿verdad? Entonces, don Nero, así va a funcionar nuestra declaración. ¿Usted nos podría ampliar un poquito más sobre el contexto en Centroamérica? Claro, Raúl. Preparamos un par de diapositivas para tener una ilustración. Rocío, por favor, ahí si presentamos la primera. Esta tiene un resumen de las distintas que contiene la información sobre cómo estamos declarando en Centroamérica. Ustedes ven ahí aparece el país, qué tipo de plataforma, el plazo en que se presenta, si se requiere o no se requiere el informe y sanciones, ¿verdad? Eso es algo que ustedes pueden ver en esta diapositiva, pues que pues todas son prácticamente que con diferentes nombres, pero todas son plataformas que están ya en línea y que a través de pues las credenciales que tengamos para el ingreso, vamos a poder ingresar la información, digamos, a cada una. Digamos, la nueva, que es la que hoy nos ocupa, pues es la que se llama Tribu. Tribu CR o Tribu CR, como dicen nuestros amigos costarricenses. Entonces, esta es la nueva que pues, está siendo lanzada en este año y de ahí podríamos decir que hay unas que han tenido alguna evolución de cómo fueron lanzadas. En caso de Honduras, que tuvo una versión nueva en el 2024, en El Salvador, que se venía declarando en papel, y en el 2023 pues ya se lanzó a través de página web. Y luego, pues en los plazos, ustedes ven que tenemos diferentes. Caso de Guatemala y El Salvador, declaramos en marzo, Honduras en abril, Costa Rica tiene un vencimiento especial en este año, que es en noviembre de este año. Y luego, pues como Mario lo comentó al inicio, los 6 meses posteriores al cierre, que pues, sería 30 de junio, que igual sucede con Panamá, veremos que tienen, la verdad que es una ventaja eso de poder declarar en esas fechas, nos ayuda a que no hayan tanto cuello de botella en el tema de cumplimiento y también nos ayuda a tener información un poco más actualizada de las bases de datos que ya han terminado de subir Claro. información, digamos, al proveedor que tengamos de base de datos, ¿verdad? Entonces, eso realmente es una bendición declarar en junio, ¿verdad? Nosotros aquí en marzo, realmente de enero al 31 de marzo, pasamos soñando con todo esto, entonces igual sucede con El Salvador y un poquito menos con Honduras. Luego, lo que es el informe propiamente, o el estudio, como también se le llama, en ninguno de los países se presenta junto con la declaración. En todos los casos, como ustedes ven acá en esta columna, se presenta a requerimiento. Digamos que presentamos nuestra declaración informativa, en el caso de Guatemala, 31 de marzo, y posterior del 31 de marzo he requerido el informe, no en todos los casos lo requieren. La SAT acá pues selecciona a quienes se los pide y se requiere y se sube a la agencia virtual. Digamos que hace algunos años se presentaba en una forma un poquito manual, digamos, había que preparar un documento, grabar el informe en un CD y llevarlo al fisco y pues era un protocolo ahí de ir a hacer esa gestión ante la autoridad tributaria. Hace algunos años ya habilitaron en la agencia virtual que se pueda subir una vez sea requerido.
Entonces, pues es básicamente lo único que cambia, lo demás pues es a requerimiento. Y luego pues están las sanciones, que de alguna manera ya hablamos, Mario habló de la sanción en Costa Rica. Yo solo les voy a refrescar algunos, que las de Guatemala tenemos una sanción que la verdad que es bastante baja. En Guatemala, si no se presenta, si es requerido por primera vez el informe y no lo presentamos, tenemos una multa de 5,000 quetzales, y si no los solicitan una segunda vez, son 10,000. Y luego a partir de la tercera vez, ya esto sí se puede poner un poquito más violento y pueden ser 10,000 más el 1% de los ingresos declarados anuales de la compañía. Ya ahí no, o sea, tomando ingresos que se tengan con compañías vinculadas y con terceros. O sea, aquí no se separa, sino que es básicamente eso. Y lo más complicado podría ser cuando se pide a través de la figura de la resistencia a la acción fiscalizadora, que esto puede ser por la vía administrativa o también por la vía judicial, que pues en la vía judicial sí ya es un problema más serio, ¿verdad? Entonces, así va en Guatemala, subiendo un poquito la gravedad de las sanciones. Y pues en el Honduras, que tiene una sanción parecida a la que Mario indicaba anteriormente, que en Costa Rica, que decía que era alrededor de $8,000. Honduras son $10,000 por omisión o por error. Y si se detecta que hay falsedad, puede ser $20,000. Aquí estamos hablando básicamente de sanciones formales, ¿verdad? Independientemente de lo que pueda venir como ajustes a la renta o al IVA, dependiendo, digamos, en los países que aplique también para el IVA y operaciones locales. Luego está en Panamá, que es el 1% sobre las operaciones, sobre el monto de las operaciones vinculadas, máximo $1,000,000, 1,000,000 de balboas, de pero es igual dólares. Y en El Salvador es una multa equivalente al 0,5 del patrimonio, ¿verdad? Esto pues es variable, vemos en el caso de El Salvador, no hay un monto definido. Pero bueno, este es un poco el resumen de cómo está la situación de declaraciones en Centroamérica. Y pues no sé si tienen, Mario o Raúl, alguna acotación al respecto, o continuamos con la siguiente diapositiva. Ok. Yo, Rocío, entonces, sí, Raúl. no, yo estoy claro, yo tal vez creo que sería importante ver el tema de las posibles o los posibles cambios que pueda experimentar este formulario, qué sé yo, 1.0 que vamos a experimentar ahora en noviembre, con respecto a lo que vamos a ver para tal vez incluso el que vamos a presentar en junio del 26, junio del 27 y posterior, ¿verdad? Que yo creo que parte de esto, don Niembro, es que los formularios que hemos visto en Guatemala, que se presentaron en 2016, 2017, posiblemente 2020, se vieron modificados, como dijo usted, ¿verdad? Primero fue en El Salvador, fueron a papel y después fueron ya en una plataforma. Entonces, cada uno de los futuros formularios se ha ido, pues, profesionalizando y cambiando en los datos de información que se van a dar. Entonces, es algo muy posible que también nos va a ocurrir a nosotros, ¿verdad? Entonces, tal vez si cruzamos de diapositiva podemos ir viendo esos temitas. Sí, pasemos a la segunda, por favor, Rocío. Sí, esta muestra algo, pues, de algunas Algo de diferencias esto. importantes, ¿verdad? Digamos que tener razón, nosotros empezamos acá con un formulario muy básico, Sí, y poco a poco se ha venido requiriendo más información. Entonces, pues igual va a pasar en Costa Rica, vemos que poco a poco van a ir agregándole el requerimiento de más datos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una información, pues, que también resume de alguna manera cómo están las plataformas y qué requieren unas y qué otras no, ¿verdad? Vemos en Guatemala, pues como les comentaba, la agencia virtual en SAT en línea. En los resultados, a nivel de resultados que tenemos después del análisis, en el caso de Guatemala, no, no se, no se, no, no hay, no se requiere, digamos, el rango intercuartil. Se revela en un indicador de cada comparable, ajustado y no ajustado, ¿verdad? Sino que eso es lo que digamos, no se indica el rango como tal, digamos, el inferior, la mediana y el superior, sino que básicamente solo se indica el indicador de cada comparable. En la columna de comparables, ahí lo que pretendemos nosotros
informar es en qué casos el formato o la plataforma requiere que se ingresen las compañías comparables. En el caso de Guatemala tenemos que ingresar comparable por comparable. Entonces, Exacto. dependiendo acá de la cantidad de operaciones, si son distintas o son iguales, igual por cada operación tenemos que ingresar eh, todas las comparables. Entonces, a veces esto se ha convertido en un trabajo bastante laborioso cuando hay muchas operaciones y que utilizamos comparables. Entonces, eso es algo importante a considerar. Claro, En un, en la de Costa Rica al día de hoy, con el formato que hay, eso no es una información que debemos de presentar, pero es que eso es justamente a lo que iba antes, ¿verdad? sí, Probablemente para la versión que tal vez esté en junio un 26 año, o junio un año, 27, sí, un sí, año, un par de ya años. ahí tal vez la DGT diga, ahora sí me interesa que para las metodologías de rentabilidad, pues quiero ver la información de ingresos, costos y gastos de las compañías que seleccionaste en el estudio de precio de transferencia como comparables de tu empresa, ¿verdad? Entonces, Sí. esos datos poco a poco vamos a tener que irlos incorporando porque es muy probable que lo vayan a hacer. Sí, digamos que ahí ustedes pueden ver en el tema ese de comparables que solo Guatemala y Panamá requieren Sí, actualmente eso, ¿verdad? Caso de Honduras, Costa Rica y El Salvador no requieren esa información, que es un alivio, digamos, para el propósito de lo que constituye el llenado del formulario, ¿verdad? Porque como sí, decías al inicio, esto se hace así también. manual, ¿verdad? Entonces, eso pues complica. Luego en Honduras, digamos, dentro de los resultados, ahí sí se revela el rango intercuartil y también se pide que se ingrese el MO del margen operativo global de la compañía analizada, ¿verdad? Más que es un dato que las otras no lo piden. Entonces, es para ir como determinando algunas diferencias. En el caso de Costa Rica, creo que lo mencionaste, el cuartil superior y el inferior para operaciones tangibles, lo mencionaste Señor. hace un momentito. Panamá revela el indicador de la compañía evaluada, ya sea el global o segmento. Y en El Salvador, el rango intercuartil se revela y se indica, digamos, de ahí revela, digamos, la plataforma si está dentro o fuera del rango y el monto del ajuste, digamos, si está afuera, ¿verdad? Entonces esto es un dato, pues, que solo la de El Salvador lo pide, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es, y hay una notita ahí al final, pues que lo mencioné anteriormente, que Guatemala es el único que se carga el informe en la plataforma que existe ahorita de la agencia virtual, ¿verdad? Entonces, eso es así como para ir pues, un poco cerrando ya el tema y pues yo quería hablarles un poco de esto, de cómo está la situación en Centroamérica, pues que en términos generales, digamos que está bastante similar en todos los países, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, con sus diferencias, que como aquí pueden ver, hay algunas cosas que están en uno, otras que no, y pues ahí tenemos que ir lidiando un poco con esas situaciones. Entonces, no sé si hay algún comentario aparte de ustedes o entramos al tema de preguntas, porque el tiempo también se nos ha ido rapidito. Entonces, les Sí, dejo a claro. ustedes ahí. ¿Me cuentan ustedes, Mario o Raúl? Sí, yo creo que es muy importante esto que presentabas porque a pesar de que hay ciertas similitudes, sí es relevante contar con la información precisa de cada país, para lo cual en RCM contamos con una práctica dedicada exclusivamente a precios de transferencia en Centroamérica, conformada con profesionales locales e internacionales, con lo cual podemos apoyarlos en sus distintas necesidades. Como ejemplo, tenemos distintos servicios desde el diagnóstico inicial, que era lo que mencionaba Raúl, ¿verdad? Que al inicio de los periodos fiscales o antes de que inicien en la etapa de presupuestación de las empresas deben considerarse claramente los precios de transferencia mediante a pactar o a definirse entre las empresas vinculadas mediante un estudio de benchmarking, ¿verdad? Eso es claro que es realmente el estudio de precios de transferencia debe hacerse previo al inicio de los periodos económicos.
Posteriormente, pues podemos apoyarlos con, con los estudios requeridos localmente, ¿verdad? Y en varios países también existe el reporte maestro o master file, como en el caso de Costa Rica, que es otro requerimiento que existe para las empresas que desarrollen actividades con partes relacionadas. Igualmente, apoyamos a las empresas en la confección de políticas y estudios y contratos, ¿verdad? Entre partes relacionadas es muy importante la definición clara y precisa de los contratos. Y como indicaba Raúl, en la misma presentación y declaración informativa, podemos apoyarlos y posteriormente, cuando hayan algunas necesidades durante auditorías o fiscalizaciones que les realicen. Mario, Básicamente, sí, sí. sí, no, aprovechando un poquito ahí lo que manifestas, en Honduras, el año pasado salió un acuerdo del SAR en el cual ya está requiriendo para este periodo 25 el reporte país por país, que será aplicable a partir de este año 2025 y que se debe cumplir en el próximo año, ¿verdad? Solo para ampliar, Correcto. comentar un poquito ahí que esto es nuevo en el país. En Honduras, pues que difícilmente alguna compañía lo va a tener que reportar en Honduras digamos, el umbral que tiene esto para que sea obligatorio. Sin embargo, sí debe informar al SAR por qué no lo va a presentar, ¿verdad? Porque lo va a Ok. presentar una casa matriz o una afiliada o lo que sea. Solo para comentar ese tema que Claro, lo considero relevante en la región. claro. No, está muy bien que lo menciones porque en Costa Rica también existe el Country by Country Report, pero igualmente por el umbral a partir del cual hay que prepararlo, es de poca aplicabilidad realmente, pero sí es importante señalarlo que también existe y con mucho gusto si alguien tuviera una consulta al respecto, igualmente con respecto al reporte maestro, podríamos proporcionarles vía correo con los detalles correspondientes. Y finalmente, pues en el apoyo que ustedes, que las empresas puedan requerir, ¿verdad? Siempre nos gusta poder entender muy bien las necesidades del cliente, poderlos apoyar con un trato personalizado, ¿verdad? Con acceso directo a los gerentes y socios de la práctica para ser más efectivos. Y la firma en Centroamérica utilizamos bases de datos de reconocida calidad internacionales, ¿verdad? Para hacer nuestros estudios, por lo cual asegura que las comparabilidades que se analicen estén bien fundamentadas. Creo que pasaríamos entonces a la sección de preguntas. Aquí presentamos un código QR donde pueden levantar sus preguntas. Ya tenemos varias vía WhatsApp que voy a ir leyendo con el fin de irlas atendiendo, eh, mientras que se pueden ir presentando preguntas adicionales. Una primera pregunta indica que tal vez Raúl nos puede ayudar con esta. Dice que si ya se hizo un estudio de precios de transferencia el año 2022 y en una auditoría del fisco hace un ajuste, pero que no está relacionado con precios de transferencia, pero que sí repercute en los estados financieros de ese año, y ya estamos en el año 24. Entonces preguntan que si es responsabilidad de la firma de estudio de presión de transferencia hacer un nuevo estudio, o si se debe contratar un nuevo estudio para ver si repercute en algo ese ajuste que hizo la administración tributaria sobre el estudio que se había hecho. No sé si te quedó claro, Raúl. Fue como, fue como un trabalenguas eso, Mario. Sí, lo que en resumen es, ya se había hecho un estudio de precios de transferencia en el año 22, viene la administración tributaria, hace un ajuste y que tiene un impacto en los estados financieros, entonces tal vez aquí la persona consulta de si la firma, entendería yo que si la firma que hizo el estudio debería actualizarlo para ver si cambian algo las conclusiones. Bueno, y vamos a ver, ¿cómo lo digo? No tengo claridad sobre el alcance de la negociación que hayan tenido en este caso, ¿verdad? Imagino que dependiendo del alcance de la negociación que tuvieron en algún momento, pues sí se dio ese acompañamiento después del ajuste y pues obviamente
la firma responsable tal vez debería de hacerse cargo de pues replantear el estudio, actualizarlo y darle el formato que corresponda, ya sea 1, 2, 3 años posteriores a la elaboración original, ¿verdad? Ahora, si es que el tema es que se hizo un ajuste y que si eso me va a afectar a mí en los periodos futuros, pues yo consideraría que sí, ¿verdad? Porque es parte de la planeación que debió hacerse posteriormente para el 23 o para el 24 en función del ajuste que se tuvo para el 22. Entonces, pues considero que por ahí va el tema de la respuesta, ¿verdad? No sé realmente si la estoy atinando o si la podemos tal vez reintegrar nuevamente, ¿verdad? No, con mucho gusto. Creo que podrían extendernos la consulta vía correo Sí. electrónico y con mucho gusto Yo quería ampliar Sí. un poco o comentar un poco sobre eso. Digamos que generalmente dentro de los arreglos que hacemos en la propuesta de servicios Ajá. del análisis, algunas veces se incluyen, otras veces no se incluyen, pero como decía Raúl, depende. Sí, es que Nosotros ¿qué incluimos? Incluimos que al momento de algún requerimiento del fisco, vamos a acompañar, digamos, a nuestros clientes con esos requerimientos, aclarar las dudas que tengan sobre el informe. Y pues basado en que se hizo pues con los criterios adecuados en su momento y que este tema tiene un alto grado de subjetividad, sobre todo si usamos comparables, pues vamos a entrar en en una situación de una polémica con la autoridad tributaria en el sentido de que probablemente ellos no estén de acuerdo con algo y nosotros les soportemos y les digamos por qué fue que utilizamos esa metodología, por qué fue que escogimos esas comparables, etcétera. Entonces va a ser una situación, pues, que como pasa con muchos temas tributarios sujetos a criterio. Entonces, obviamente, nosotros a nuestros clientes les hemos dicho, nosotros llegamos hasta el momento en el que podamos defender. Ya si el fisco que viene ajusta, eso ya es motivo, digamos, eso ya es otra instancia, otra situación, y por lo tanto ya tiene que entrarse en un proceso de defensa digamos, de los ajustes, o bien asesorar a las compañías, que también lo hemos hecho aquí en Guatemala, a llegar a un punto intermedio con el fisco. Y pues a veces se ha terminado pagando ese punto intermedio, digamos, porque analizamos costo-beneficio del análisis de los ajustes, la poca experiencia que hay tanto en la parte administrativa como a nivel de tribunales en materia de precios de transferencia, que va a ser muy largo los procesos y por lo tanto el costo que puede llegar a tener un ajuste de precio de transferencia puede ser altísimo, digamos, puede ser 4 o 5 veces el valor del ajuste y por lo tanto pues hemos llegado pues a concluir y definir con nuestros clientes y casi que en conjunto con el fisco como que a determinar un punto intermedio y se ha terminado pagando. Entonces, es poquito la dinámica que se tiene en esto y por lo tanto pues no es como volver a hacer un estudio porque pues al final como que se viene haciendo un análisis nuevo, solo que sin presentar un estudio totalmente, digamos que nuevo, ¿verdad? Entonces solo para comentarles un poco lo que hemos basado nosotros aquí en Guatemala con eso. Esperamos haberle atendido un poco la pregunta a quien la hizo. Yo creo que yo un poco de la mano con lo que comenta don Nienrod. Se me ocurre que hace unos años tuvimos un ajuste en Honduras, 30 millones de dólares sin asustar a nadie, pero ese fue el ajuste que hubo de los ingresos de esa compañía. Y básicamente pues entra en este tema, ¿verdad? De conversar con el fisco, pues intentar entender qué es lo que ellos están exponiendo, que ellos entiendan lo que uno tiene como entendimiento del negocio y de la industria, porque muchas veces el entendimiento del negocio, el experto realmente es el que está en la empresa, no el juez, no la parte fiscalizadora, ¿verdad? Entonces, estos procesos, como dicen libros, son muy, muy largos. Y sí es importante entonces intentar entrar de lleno con lo que son los fundamentos que nos llevaron a nosotros a nuestras conclusiones para intentar debatir las conclusiones que ellos tengan desde su punto de vista, ¿verdad? Ya sea que esto sea un tema de que forma parte del alcance de los servicios o no, o sea, con mucho gusto se puede ampliar a ese aspecto, pero sí nos corresponde a nosotros pues ir educando a las administraciones tributarias con respecto a lo que ellos van a tener como entendimiento de los ajustes que ellos van a ir planteando poco a poco, ¿verdad? Entonces, yo se la compro a unirlo por completo porque cuando estamos metidos en esto, pues no nos queda de otra, ¿verdad? Más que ir poco a poco viendo los casos en específico que van a ir pasando, Bien, otra consulta es, Raúl, dice,
si hay varias compañías vinculadas, ¿hay que reportar una a una o de qué manera se reportaría? Sí, tal vez, bueno, eso fue justamente lo que vimos en el caso, ¿verdad? Digamos, presentamos un ejemplo, tal vez por el tema de tiempo, de presentar una operación de compra de productos, era un gasto para la compañía costarricense en este caso, y tenía otras operaciones de egreso por pago de financiamientos, pago de intangibles, pago de servicios. Cada una de esas operaciones, cuando uno selecciona el tipo de operación que se tiene con la compañía que se está declarando, se va a abrir el módulo correspondiente a cada uno de esos conceptos, ¿verdad? Entonces, sí, es una a una la información que hay que ir llenando con las características que involucre cada uno de los tipos de operaciones, porque comentábamos, si voy a presentar una compra de productos, me pone el rango intercuartil, pero si voy a registrar en este caso un financiamiento recibido, entonces ya en este caso no, ya aquí hay que poner el precio y una tasa de interés. O sea, son conceptos muy diferentes para dos operaciones que son de egreso en este caso. Entonces sí hay que ir con las propiedades de llenar cada una de la data que va a corresponder a cada una de las transacciones en específico. Bien, otra consulta es en la ley de, si en la ley de Costa Rica existe un listado específico de los denominados jurisdicciones no cooperantes. Ahí la voy a responder yo. Existe una resolución, la R02-2020, donde se establece la lista, si quieren la anotan, DGT-R-02-2020, y ahí está la lista, entre ellas están Bosnia, Herzegovina, Corea del Norte, Cuba, Irak, Isla Norfolk, Kirguistán, North Macedonia, Maldivias, Montenegro, Omán, Palestina, Timor-Leste, Uzbekistán y Wallis y Futuna. Con mucho gusto la podemos compartir en el chat o por correo a los participantes. Mario, yo quisiera ampliar un poquito de esto. Sí, con mucho gusto. Sí, tal vez yo creo que la consulta va por el caso del criterio de vinculación C que estábamos comentando previamente, ¿verdad? Sobre tal vez jurisdicciones no cooperantes o con una tasa impositiva reducida. Entonces sí, está bien, esa es una lista para no cooperantes. Más sin embargo, hay que tener en cuenta de cuál es la masividad de todas las jurisdicciones que tienen una tasa impositiva 40% menor a Costa Rica, ¿verdad? Que en este caso pues, sería una lista completamente diferente de la que estamos comentando, ¿verdad? Sí. No, y bien el ejemplo que indicabas, ¿verdad? Sí. Sobre el caso de Bahamas o Islas Vírgenes Británicas, etcétera, donde los niveles de tributación son casi nulos o muy bajos. Otra consulta que nos hacen por acá es dice, tomando en cuenta lo mencionado del criterio 2A para determinar vinculación, en este caso sería ideal, si hay un contrato exclusivo de distribución, presentarlo con vinculación. Vamos a ver. Dice, sobre el criterio 2A, para determinar vinculación, dice, en este caso sería ideal, si hay un contrato exclusivo de distribución, presentarlo con vinculación. Tal vez la redacción no me quedó muy clara. Sí, yo creo que tal vez va por como la consulta que hacía o el comentario que hacía Don Nimrod también cuando estábamos justamente exponiendo esto de los criterios, que él comentaba o que la norma de Guatemala sí existe el tema de un tema de exclusividad o algo por el estilo, ¿verdad? Si el contrato lo dice, pues bien, más sin embargo yo creo que hay que apegarse a lo que dice en este caso la normativa. No habla sobre la palabra exclusividad propiamente, ¿verdad? Pero sí habla sobre un contrato de asociación o de participación en donde a los participantes de forma directa o indirecta pues tengan más del 25% del resultado, que más del 25% del resultado pues se vea influenciado, ¿verdad? Entonces, si dice que es exclusivo, pero no llega a ese 25%, que sí es lo que dice la norma, pues realmente no le vería yo más tema de semántica a poner la palabra, porque en este caso no viene en la resolución. Entonces yo me iría más a lo que propiamente dice el artículo en este caso, ¿verdad? O el enunciado,
Y si estoy viendo que tengo un contrato con una parte, ya sea un proveedor o un cliente, y este caso, pues veo que me está afectando más del 25%, entonces ya yo partiría de ahí que sí es una vinculación, sea que me diga exclusivo o no, porque, como les decía, en algún momento esa palabra estaba en un criterio, pero ya para esta declaración no aparece. Entonces, si lo queremos poner en un contrato, bien, pero creería que ya no es un sujeto que me va a decir a mí, que me va a obligar a decir, ok, tengo esa parte vinculada porque soy exclusivo. Ya no es parte del fomento para poder definir la vinculación. Ok, perfecto. Muchas gracias, Raúl. Coincido con lo que indicas. Sí, es que Y, creo que hay que irse a lo que la norma dice, ¿verdad? sí, sí, de acuerdo. Hay una última pregunta. Bueno, son dos, creo que la misma. Dice, es sobre los reembolsos de gastos. Ajá. Dice, si los reembolsos de gastos también deben ser incluidos en el reporte. Sí, claro, viene una transacción por ingresos por reembolso de gastos y gastos por reembolso de gastos. Entonces, dependiendo de los flujos que hayan tenido, pues sí, también tienen que ser declarados. Dice, y en complemento de eso, dice cómo se reportan los gastos cuando una empresa local costarricense recibe facturas, perdón, cómo se reportan los egresos cuando una empresa local costarricense recibe facturas por servicios prestados en el exterior y se aplica a las franquicias en Costa Rica el pago de regalías. Creo que son dos preguntas en una. La primera es, lo que entiendo es, estoy recibiendo servicios que vienen de una parte vinculada en el extranjero, entonces yo estoy recibiendo el servicio y puedo tener un pago por el servicio recibido, ¿correcto? Entonces, sí, vamos a ver, anotamos nuevamente en la sección A del informe la información del contribuyente, que es el que presenta la declaración. En la sección B, la información de la compañía con quien tuve el gasto por esos servicios recibidos. Cuando ya tenemos delimitado que es un servicio que yo recibí, se me va a abrir la sección de servicios, que es la última de la declaración. Y en esa parte hay que anotar lo que corresponde al tema de los servicios, básicamente. Entonces sí habría que poner el monto y pues entonces en este caso la evaluación de mercado que no haya correspondido. Ahora, la segunda pregunta que entendí es que si también hay que registrar el tema de franquicias. Vamos a ver, las franquicias en muchos casos van a estar amarrados a un intangible de un derecho de llave. Entonces, este uso de marca también nos va a abrir una sección en la declaración para presentar ese tipo de información. Entonces, también hay que presentarlo. Igual, hay que poner el nombre de la compañía con la que se tuvo el intangible en este caso y nos va a abrir la sección en específico de intangibles y presentar la data ahí. Ok, muy bien. Yo creo que estas consultas que nos han hecho, que han sido muy valiosas, Sí. nos van a ayudar también a apoyarlos mejor en la próxima actividad que vamos a tener una vez que ya esté habilitada la plataforma de la nueva oficina virtual, donde vamos a trabajar directamente un caso práctico con estos diferentes, incorporando estos diferentes temas, utilizando un modelo que tenemos nosotros en este momento desarrollado y que estamos afinando para poder, digamos, hacer un espejo de la declaración de precios de transferencia y podemos ver en vivo entonces un caso práctico haciendo el ejercicio en la plataforma. Ahí si querés nos puedes ampliar un poquito, Raúl. La idea es vamos a tener un evento híbrido, presencial y virtual, en la segunda semana de octubre, una vez que ya quede habilitada la plataforma en la oficina virtual. Exactamente, o sea, la intención básicamente es la que está comentando usted, don Mario, o sea, y es presentar ante las personas que puedan estar en el evento, ¿verdad? La herramienta que tenemos y que en este caso se pueda ejemplificar cómo es el acceso al tribu, ¿verdad? Y cada una de estas etapas que estamos mencionando, que dependiendo de la transacción que se registre al inicio de la declaración, cuál va a ser la sección que se nos va a ir abriendo por el concepto de transacción en específico y cómo ir llenando cada uno de los rubros que aparecen, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que dimos el día de hoy fue rápidamente para una transacción de compra de productos.
pero queremos hacer un ejemplo en donde se muestren todas las transacciones o la mayoría de transacciones que nosotros consideramos más relevantes dentro del flujo de negocio de los clientes que tenemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también les quede presente de que, ok, listo, mira, este caso me aplica a mí, de esta forma es como yo podría realmente presentar la declaración, ¿verdad? Entonces, sí es importante que se dé ese tipo de espacios para que también pues surjan consultas, ¿verdad?, razonables, y que también veamos la funcionalidad de la plataforma para ver los errores que posiblemente también pueda acarrear a la hora de implementarse, ¿verdad? Porque cuando tengamos el acceso, es capaz que nos va a decir que en vez de poner coma, cero, coma, va a decir coma, punto cero, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cositas nos vamos a ir dando cuenta hasta que tengamos el acceso a la plataforma, ¿verdad? Entonces, ese tipo de espacios los queremos desarrollar para que todos podamos aprender. Excelente, Raúl. No, muy bien, yo creo que hemos tomado unos minutos más del tiempo programado, pero con mucho gusto. Mario, solo sí. un comentario final de parte mía es, bajo el entendido de que el vencimiento es 30 de noviembre, ¿verdad? De este año, del periodo 2024. Entonces, prácticamente que estamos hablando que se tienen 3 meses para cumplir con esta obligación. No, 90 días, don Nienrod. Para quienes no tienen hecho el estudio de precios de transferencia, pues que se pongan a hacer el estudio, ¿verdad? Y con base en los resultados de esa información, y pues tener ya los datos o los insumos necesarios para poder cargarlos en esta herramienta que estamos presentando y que va a ser la que se va a presentar ante el TribuCR, ¿verdad? Sí, la verdad es poco tiempo lo que se tiene ya. Eso Sí, básicamente era mi comentario. Es una ventana prudencial. Consideramos que todavía tenemos oportunidad de trabajarlo bien, pero el tiempo corre. Sí. Solamente, señores. No, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes esta mañana. Quedamos a la orden para cualquier consulta que puedan tener. Pueden enviarla a nuestros correos y siempre muy contentos de poder apoyarlos en estas necesidades de cumplimiento tributario. Muy buenos días tengan todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuando RSM lanzó en 2023 la Estrategia 2030, poniendo el foco en el cambio, entendimos que era el momento perfecto para hacer realidad algo que se venía conversando hace mucho tiempo entre las firmas centroamericanas. Muchos años de decisión compartida, confianza ganada en la experiencia de trabajo colaborativo y el deseo de crecer fueron cruciales para dar el próximo paso. Los países de Centroamérica están creciendo internamente por el esfuerzo de su gente, la modernización de las industrias, la democratización de la tecnología y el nearshoring. La creciente demanda de productos y servicios de países industrializados hace que la región tenga oportunidades en casi todos los sectores e industrias. El mercado centroamericano es cada vez más sofisticado y requiere colaboración entre firmas de manera tangible. Y al escuchar a Jim, queremos que los clientes nos conozcan por crear valor más que por servicios individuales ofrecidos. Supimos que teníamos que unir nuestras fuerzas. La integración de RSM Centroamérica representa un hito crucial hacia la mayor fortaleza y eficiencia. Al combinar nuestras habilidades y recursos, estamos creando una plataforma sólida para ofrecer servicios de mayor calidad y soluciones innovadoras. Eso permite optimizar procesos internos, mejorar la coordinación y maximizar el valor que ofrecemos a nuestros clientes. Las prácticas de Centroamérica estarán organizadas de manera colaborativa para cumplir con los requerimientos de calidad y elevar año con año nuestros estándares. Buscaremos fortalecernos unas a otras en el cumplimiento de las normativas establecidas para tener una mejora continua y así mejorar nuestra práctica profesional. Los 4 impulsores estratégicos que nos guiarán para concretar esta iniciativa empiezan por nuestra gente. Esta integración nos permitirá ofrecer a nuestros colaboradores mayores oportunidades de crecimiento y especialización local e internacional, promoviendo el desarrollo y la retención.
Además, fomentará el intercambio cultural y aportará diversidad a nuestros equipos de trabajo y a nuestros clientes. Las firmas de Centroamérica estaremos en condición de expandir la oferta de servicios especializados a nuestros clientes, brindando soluciones prácticas, respuestas ágiles y eficientes a sus consultas que son cada vez más sofisticadas. Todo esto con la atención local y personalizada que nos caracteriza, pero con todo un equipo regional de expertos en las distintas áreas. Con la digitalización al alza y la creciente demanda de soluciones tecnológicas y de transformación digital, nuestro expertise encuentra terreno fértil en Centroamérica. Además, el creciente interés en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa abre puertas para nuestros servicios de ESG. Queremos capitalizar estas oportunidades en Centroamérica, proveyendo servicios de alta calidad que proveen valor no solo para las empresas, sino que para la región completa. Con este esfuerzo colaborativo, nuestra gente, nuestras firmas y nuestros clientes se verán empoderados y habilitados para juntos crecer más rápido y con una mayor confianza en RCM Centroamérica. At RSM,